Hola, bienvenidos a la clase de historia. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cine mudo y el cine sonoro. La era del cine mudo dura aproximadamente 3 décadas, 30 años. Comienza más o menos en el año de 1890 y culmina a finales de los años 20, más o menos 1930. Esos 30 años fueron los 3 décadas del cine mudo. Durante ese tiempo, las películas se basaban básicamente o exclusivamente en la imagen. Ello da lugar a una forma de narración, de narrativa, o sea, es importantísima la narración porque no hay sonido, no se sabe qué están diciendo las personas, entonces la narrativa es muy importante. También los encuadres, la expresión de los actores es supremamente importante porque es puramente visual, no hay sonido, no se ve lo que ellos, no se escucha lo que ellos están hablando. Entonces la expresión de los actores era supremamente importante durante esta época. Esto no limitó a que el cine tuviera el auge que tenía, o sea, no se mermó el desarrollo del cine o de la cinematografía, más bien los espectadores cada vez acudían en más número a ver estas proyecciones que se llamaban Nickelodeons. Ese era el nombre de las proyecciones de aquel entonces, Nickelodeons. Se hacía en unos locales de una sola planta, donde se veían cortometrajes que duraban 10 minutos y costaban 5 centavos o un níquel. A menudo se realizaban sobre pantallas improvisadas. Claro, en aquel entonces pues no había el cine que hay ahorita. Pero a medida que fue aumentando la popularidad de estas salas de cine, entonces se fueron construyendo teatros más complejos, más lujosos, y en estos teatros ya las proyecciones que se hacían, como todavía no tenían sonido, se acompañaban por la música de un piano o de una orquesta en vivo. A medida que se estaba dando la proyección, se tocaba un piano o una orquesta en vivo. Hay figuras famosísimas de la época del cine mudo, como el Gordo y el Flaco, Charles Chaplin, etcétera, donde surge una nueva generación de estrellas de Hollywood, las estrellas del cine mudo. Hablando de eso, los invito a que veamos una parte de la película A Dog's Life, Vida de Perro, de 1918, interpretada por Charles Chaplin y acompañado por Edna Purviance. Veamos esta parte de la película. Ok, ¿cómo llega ahora el cine sonoro? Ya vimos un ejemplo del cine mudo, cómo se hacía el cine mudo. Ahora logra entrar el cine sonoro. Algunos experimentos que realizaron Thomas Alva Edison, como el fonógrafo en 1877, muy Bright, por ejemplo lo de la progresión del galope del caballo en 1892, demostraron que las ondas sonoras no se podían convertir en impulsos eléctricos. Entonces, en el cine, ¿cuál era el mayor problema que había en el cine? Que no se podía sincronizar el sonido y la imagen. Podíamos tener el sonido por un lado y la imagen por otro, y no había esa sincronía entre el sonido y la imagen. Se crean los primeros experimentos que no llegan a buen término. ¿Por qué? Porque la mala calidad del sonido daba problemas con la sincronización entre la imagen y el sonido. No había esa sincronización, entonces se imaginan ustedes cómo se veía la imagen por un lado y el sonido por otro, y bastante difícil.
Ya en 1923, un joven llamado Lee de Forest presenta un invento definitivo que ayuda a la sincronización del sonido y la imagen y establece las bases para el sonido en el cine. El fonofilm que resolvía los problemas de sincronización. Aquí ya el fonofilm ayudaba a sincronizar y a ampliar el sonido, porque se grababa encima de la misma película con el fonofilm. A pesar del éxito que se logró, no hubo financiamiento, entonces todo esto se postergó hasta que en el año 1925 la compañía Western Electric decide apostar por Lee Forest, y en el siguiente año, 1926, se inicia una producción bajo la tutela de la Warner Brothers. A ella entonces le prestan atención a este señor Lee de Forest, y empiezan a incluir ya el sonido en el cine. En este mismo año, 1926, presentan 5 cintas en las que la imagen convivía con el sonido. O sea, gracias a ese sistema. Hay un sistema llamado Vitaphone que sincroniza el disco y la imagen. ¿Qué es el sistema Vitaphone? Consistía en este entonces, que era lo que se escuchaba, un discurso de William Hayes. Esa fue una de las que ya se empezaron a tener sonido, a escuchar. También una pieza interpretada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, fueron de las primeras películas sonoras. Una pieza de violín tocada por Misha Elman, una audición de la cantante Anna Case, y una película de Alan Crossan, Don Juan, de 1926. Es donde aparece los primeros sonidos en las películas con el sistema Vitaphone. En 1926 entonces se estrena en Nueva York la película Don Juan, con efectos sonoros, con una partitura sincronizada, y posteriormente se fueron haciendo varios cortos que fueron perfeccionando el sistema. Por ejemplo, por el lado de la Warner tenían el Vitaphone, y por el lado de la Fox tenía el Movietone. Son 2 sistemas, uno competía con el otro. La Warner tenía el Vitaphone y Fox el Movietone. El 6 de diciembre de 1927 se estrena El cantor de jazz, The Jazz Singer, considerada la primera película sonora del cine, El cantor del jazz. Ya para el año 1930, ya era un hecho que el cine mudo prácticamente ya no existía. Ya se había acabado el cine mudo, y en 1930 podríamos decir que nace o se establece ya definitivamente el cine sonoro, el cine con sonido. Veamos esta parte de una cantante, Conchita Piquer. Es una española, pero está cantando en Nueva York. Es un fragmento de una de las películas de Lee de Forest. Lee de Forest filma esta película con esta cantante, Conchita Piquer. No hay que darse donde viva, ni de licor ni de savia, que la viva está en las hembras, que la viva está en las hembras, no dejaste a los muy teniendo buena sombra, sin saber uno mirar, ya verás cómo te casa, y si no, no pierdes nada, porque nada como más. Y alguna va por la calle, así tranquila para atrás, quédate en el niña, niña, ¿qué está la mamá? ¡Vamos a verlo!
El Vitaphone, conocido en español como vitáfono, es un sistema de cine sonoro que utilizado por una compañía dedicada al sonido, utilizada en las películas, que fue fundada en 1926, y la funda Bell Telephone, los teléfonos Bell, y unos laboratorios de Western Electric, que después este sistema del Vitafono es adquirido por la empresa Warner Bros., que es una empresa muy conocida de cine. El proceso que utilizaba este sistema para colocar la banda sonora en las películas, lo que se hacía era que se grababa por separado, en discos. En unos discos se grababan por separado y los discos con la banda sonora se ponían sincronizadamente con la película proyectada, y el disco se colocaba sincronizadamente con la película. Muchas películas, como el cantante de jazz de 1927, Don Juan de 1926, utilizaron este proceso del Vitaphone, que es el primer sistema de cine sonoro. Los invito a que veamos este video de una demostración del uso del Vitaphone o Vitaphone. This is the form of record that is employed. Now I've placed... All the time in the tropical climate where they do that funny, funny dance. I fell in love with a tropical dove while doing that funny, funny dance. Para terminar, por ahora vamos a continuar viendo la evolución del cine ya en los años 20 en Europa, en los años 20 en Estados Unidos, etcétera, cómo fue evolucionando el cine. Pero en esta ocasión los dejo con este fragmento de la famosísima película, considerada la primera película sonora del cine, de la historia del cine, The Jazz Singer o El cantante de jazz. Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk 1,000,000 miles for one of your smiles on my Mammy. Oh, Mammy, my little Mammy. The sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. It's on my Mammy I'm talking about, nobody else's. My little Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait.
I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles on my man.